Bueno, voy a empezar con biomoléculas, ¿sí? Vamos a verlo poco a poco. Eh, bueno, nada. Primero hay que explicar qué es la biomolécula. La biomolécula es nada, sustancias químicas, ¿sí? Que constituyen, como dice ahí, la base de los seres vivos, ¿sí? Son sustancias con las cuales nos conformamos, con las cuales somos capaces de realizar las acciones de cada día, ¿sí? Debido a esa sustancia podemos sobrevivir. Nada, porque estas sustancias químicas, ¿sí? Son las que componen la célula, ¿sí? Y la célula, que es la unidad básica funcional y estructural del cuerpo, lo que va a hacer es nada, darle vida al ser humano, ¿sí? Entonces, nada. Habla también sobre la molécula, ¿no? Porque estas biomoléculas, ¿no? Bio, que viene de esta parte de lo que acabamos de hablar de las sustancias químicas, de lo que tiene que ver con la célula, y molécula, refirientes a que están compuestas por más de dos átomos, de dos átomos, ¿no? ¿Sí? Eso. Por ejemplo, no sé, el agua, ¿sí? Es una molécula. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces eso. Después divide en dos, ¿no? En biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas son las que nuestro cuerpo puede producir, ¿sí? Que es hidrato de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, mientras que las inorgánicas son estas, ¿no? Son el agua, son los iones minerales, ¿no? Los electrolitos, las sales minerales, ¿no? La sal de mesa, son productos, son biomoléculas que nosotros tenemos que consumir en orden de estar vivos, ¿sí? Entonces, nada, vamos por los componentes inorgánicos de los seres vivos, ¿sí? Como principal tenemos el agua, y con el agua cabe resaltar que es crucial porque es de lo que nos componemos. Somos el 75% de agua, ¿no? Va dependiendo también de las edades y el desarrollo del humano, ¿no? La cantidad de agua que pueda tener, y el sexo femenino y el masculino, pero eso no importa, ¿sí? Nada, y también tiene como funciones la del transporte, ¿no? La de, la de disolución, ¿no? También vamos a estar viendo, también por lo que vimos en la clase de células, que después vamos a ver, ¿sí? Hay una parte de la célula que se llama citosol, que es el medio acuoso de la célula, ¿sí? Que es donde están disueltas estas sustancias, ¿no? En solución acuosa. Por eso es tan importante el agua también, porque es lo que va a permitir a la célula ser célula, ¿sí? Por esta función de transporte del citosol, ¿no? Que tiene. ¿Sí? Y eso. Es un medio para que ocurran las reacciones químicas, porque en las reacciones bioquímicas se libera una molécula de agua, ¿sí? Cada vez que sucede una reacción química, una unión, ¿no? Y nada, da forma y soporte de las células, como hablamos, ¿no? Ahí del citosol y de eso, y regula la temperatura corporal e interviene en la eliminación de desechos de la sustancia, ¿sí? Eso. Mucho más no hay que saber, ¿sí? Nada, los iones, ¿no? Los iones son átomos cargados, ¿sí? Pueden estar cargados de forma positiva o de forma negativa. De forma positiva son llamados cationes. De forma negativa son llamados aniones, ¿sí?
Em, nada, ¿de qué nos va a servir esto? Nos va a servir, nada, como para mantener cierto equilibrio dentro y fuera de la célula, ¿no? Para mantener lo que se llamaría un equilibrio, homótico, ¿sí? Que los iones, ¿no? Como que es como si fuera un equilibrio, nada, como que hay ciertos iones, ¿no? De negativo, y en orden de mantener el equilibrio también hay ciertos iones positivos, ¿no? Y van intercambiando, ¿no? Estas dos fuerzas, están los iones negativos y los iones positivos, ¿no? Y tienen que estar en un equilibrio, ¿sí? Así que nada, hay como una lucha constante, un intercambio adentro y afuera de la célula para mantener este equilibrio osmótico, ¿no? Como que, que permita al agua estar eléctricamente equilibrada, ¿sí? Em, y eso, ¿no? Acá dice esto del medio extracelular y intracelular, que es esto que le dije de adentro y afuera de la célula, ¿no? Y eso, ¿sí? Acá está la lista de, de los macro y los micro minerales. No hace falta saberlos seguramente, así que no pasa nada. Nada. Eh, Nada, también saber que las sales minerales, como el sodio y el cloro, pueden tanto asociarse o disociarse, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el sodio cuando se junta con el cloro forma la sal de mesa, ¿no? Lo que llama el cloruro de sodio, ¿sí? La sal de mesa. Pero también en contacto con el agua se puede disociar, ¿no? Es como y separar, ¿no? Y eso. Y esto altera estas propiedades físicas y químicas del agua salada. Luego tenemos a los componentes orgánicos, ¿no? Nada, componentes orgánicos son los que contienen esto, ¿no? Como que se pueden producir por nosotros mismos y contienen átomos de carbono, ¿no? Que es esencial en toda molécula, ¿sí? Y eso, ¿sí? Eh, mm, mm, mm. Bueno, vamos a clasificar ahora las biomoléculas, ¿sí? Ya sabemos qué es una biomolécula, ya sabemos qué son los iones, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre los hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesta por carbono e hidrógeno, ¿sí? Y también tienen oxígeno, pero en menor medida, ¿sí? Nada, una función característica de lo que serían los hidratos de carbono sería esta función de almacenar energía, ¿sí? En forma de, en forma de en forma de glucógeno, ¿sí? Entonces, nada, ¿sí? Almacena energía y esta la libera rompiendo estos enlaces químicos en los que hablamos, ¿no? Como que cuando un enlace, esto es una propiedad de las reacciones químicas, ¿no? Hay una ley que es que cuando sucede una reacción química, al romperse los enlaces químicos, lo que sucede es se da una liberación de energía, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con
los hidratos de carbono, ¿no? Al romperse estos enlaces químicos, sucede que hay una liberación de energía y nosotros podemos tener más energía. O sea, la energía que nosotros tenemos ahora es debido a los enlaces, a la ruptura de los enlaces químicos, ¿no? De esta energía almacenada, ¿sí? Y eso. Nada, también puede estar asociadas con lo que sería proteínas y lípidos, ¿sí? En lo que se llama glucoproteína o glucolípido. ¿Por qué? Porque empieza gluco, que viene de glucosa. Glucosa es un monómero de los hidratos de carbono, ¿sí? Y la otra parte que es proteína es proteína, ¿sí? Así que están como, nada, es una unión entre un hidrato de carbono y una proteína, ¿sí? Se llama glucoproteína. Y lo mismo con los lípidos. Ahora vamos a entender muy bien lo que significa monómero y eso, ¿sí? Pero vamos poco a poco. Nada. Sí, y eso llamado glucoproteína y glucolípidos se llaman complejos o conjugados, ¿sí? Conjugados porque tiene uno de hidrato de carbono y otro de proteína, ¿sí? Y va así. Nada. Los hidratos de carbono, entonces, los hidratos de carbono y el resto se clasifican de la siguiente manera, ¿sí? Tienen monosacáridos, ¿sí? Que el mono viene de 1, ¿sí? Disacárido, que viene de 2, de 2 disacárido, ¿sí? Y polisacárido, ¿no? Que significa de muchos sacáridos, ¿sí? Así que nada, eso. Así que eso, sacárido significa, nada, es la molécula del azúcar, ¿sí? Entonces nada. Eso. Podemos, nada, según esta clasificación, ¿no? Que ya hablamos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahora vamos a volver, decimos los monosacáridos, como ya dijimos, son como están conformadas por una sola unidad, ¿no? Y las principales son 4, ¿sí? Son la glucosa, la ribosa, la fructosa y la galactosa, ¿sí? No hace falta saberse las cadenas son estas, ¿sí? Así que no hace falta, porque no nos las piden. Pero bueno, nada, saber que estas van a ser las unidades que van a conformar los disacáridos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los disacáridos son estos monosacáridos unidos por lo que se llama un enlace glucosídico, ¿sí? Ya vamos a ver que en lo que sería la clasificación de biomoléculas hay lo que se llama enlaces, ¿sí? Entre estos monosacáridos, ¿sí? Que estos enlaces van variando, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, en la proteína se van a llamar enlaces peptídicos, en los ácidos nucleicos se van a llamar enlaces fosfodiéster, y eso, nada. Pero bueno, eso es como vamos como anticipando ciertos temas, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hablar de esto, nada, que lo que hace es, no lo disacáridos, acá tenemos, ¿sí? De lo que sería un monosacárido, ¿sí? Y acá tenemos otro monosacárido, ¿sí? Por ejemplo, acá tira un ejemplo, ¿no? De una glucosa y una galactosa, ¿sí? Estas se unen mediante a este enlace, que se llama enlace glucosídico, ¿sí? Que este enlace va a liberar una molécula de agua, viste que es esto de que hablamos de que el agua también sirve, estas para reacciones químicas, ¿no? Como esto, que es muy importante, ¿sí? Y eso, nada. Eso.
nada, la unión de dos monómeros o más, dos monosacáridos o más, va a formar un disacárido. Eso. Por ejemplo, una galactosa y una glucosa, que son monosacáridos, van a formar una lactosa, ¿sí? Por ejemplo, la de la leche, lactosa, ¿sí? Y una sacarosa, que es un disacárido formado por dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa, ¿sí? Esto te lo estoy diciendo como para que lo entiendan. No hace falta saberse los nombres, la lactosa, la glucosa y eso. Pero bueno, está bueno saberlo, ¿sí? Después vamos a ver los polisacáridos, ¿no? Que vimos que son muchos monosacáridos juntos. Y eso. Que son el glucógeno, el almidón y la celulosa, ¿sí? La celulosa solo se encuentra en las plantas, el almidón en animales y en plantas, pero el almidón no nos hace bien porque no es como fuente de energía, mientras que el glucógeno sí lo es, ¿sí? Es muy importante. Y eso. Nada. Vamos con las funciones de los carbohidratos, ¿sí? Como funciones tenemos la función de la función energética, ¿no? Que es lo que venimos hablando, de que almacenan la energía en forma de glucógeno, ¿sí? Y nada, son como la principal fuente inmediata del organismo. Dice, ok, yo necesito, por ejemplo, nosotros corremos, ¿no? O vas al gimnasio, o haces lo que se te cante, ¿sí? Pero haces un deporte. Lo que haces va a ser, ok, empezamos a correr y vamos a necesitar más energía, ¿no? Y la fuente inmediata de energía va a ser los hidratos de carbono, ¿sí? Almacenados en forma de glucógeno. Así que eso. Después vamos, también sirve para el sistema nervioso, dejémoslo ahí. De reserva de energía, que es lo que estuvimos hablando, el glucógeno, el ahorro y protección de proteínas. Esto sirve para, es lo que estuvimos hablando de las glucoproteínas y eso. Con saber que protegen a las proteínas y eso, y tiene esta función de ahorro, es más que suficiente. Y también hay una información de reconocimiento, ¿sí? Que es esto, que los hidratos de carbono al unirse, ¿no? A los lípidos o a las proteínas, ¿sí? Son como antenas, ¿no? Que lo que hace es reconoce lo que hay en la superficie, ¿sí? Por ejemplo, estas antenas, ¿sí? Captan bacterias, anticuerpos y el resto para combatirlos o no, ¿sí? Así que por eso son tan importantes. Y también vamos a ver después que los ácidos nucleicos están conformados por lo que se llama la ribosa, que la ribosa, por eso se llama, por ejemplo, el ADN, ¿no? Es un ácido nucleico, se llama ácido desoxirribosa, ¿sí? Perdón, el ARN es ese, bueno, pero igual es un ácido nucleico, ¿sí? Se entiende. Desoxirribosa, ribosa, hidrato de carbono, es el monosacárido, ¿no? Como que se entiende. Por eso forma parte de la biomolécula una de las biomoléculas más importantes, que es los ácidos nucleicos, ¿sí? Acá tienen un resumen. Bueno, ahora vamos con los lípidos, ¿sí? Los lípidos, que le damos primera función como lo que sería la función de los hidratos de carbono, que era almacenar la energía, ¿sí? Y ser la fuente número uno del cuerpo. La de los lípidos va a ser esta
insolubilidad en agua, ¿sí? Pero, nada, hay que entender que si los lípidos son insolubles en agua, ¿sí? Van a ser solubles en disolventes orgánicos, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, que el alcohol no es soluble, ¿sí? En agua. Entonces, como los dos no son solubles, van a ser solubles entre ellos, ¿sí? Es raro, pero sí, pero funciona así. Debido a esta insolubilidad, gana como el derecho a ser soluble con otras moléculas no solubles, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol y eso. Eso. Y también hace falta aclarar que, como los hidratos de carbono, los lípidos también pueden estar unidos con la glucosa y con las proteínas, ¿sí? Llamándose glucolípidos o lipoproteínas, ¿sí? Eso. Con respecto a la clasificación de estos lípidos, vamos a encontrar que pueden ser simples, complejos o otros, ¿sí? Con los simples tenemos a los ácidos grasos, que se van a dividir en saturados e insaturados dependiendo del enlace, ¿no? El enlace es lo que está acá, ¿sí? Puede ser así o así, ¿sí? Este sería insaturado porque se puede romper más fácilmente, ¿sí? No está tan saturado. Mientras que este es saturado. ¿Por qué? Porque necesita más energía para romper ese enlace, ¿no? Porque tiene como una doble barrera. ¿Entendés? A ver, acerco un poquito más para que se pueda ver ahí. Pero es eso, necesita como tiene como una doble resistencia. Así que eso. Igual no sirve para tanto, ¿sí? Pero es para que entiendan. Luego tenemos los complejos, los triglicéridos, ¿sí? Los complejos, que tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos, ¿no? Los triglicéridos son estas es como tres gliceroles, ¿sí? Triglicéridos. Y eso. Los complejos son fosfolípidos, que es un grupo fosfato, ¿sí? Que sería así. Esto sería como un grupo fosfato, ¿sí? Pero bueno, nada, no hace falta, no sirve de nada, ¿sí? Para lo que queremos nosotros y para lo que nos van a evaluar. Y tenemos los glucolípidos, que es, ya sabemos, un hidrato de carbono, ¿sí? La glucosa, ¿sí? Con los lípidos. Después tenemos otros lípidos que son los esteroides, que es el colesterol, ¿sí? El famoso colesterol, y las hormonas sexuales, ¿sí? Por ejemplo, creo que era el huevo el que tenía mucho colesterol en la grasa, ¿no? Grasa, lípidos, ¿sí? Colesterol. Acordémonos del huevo. Y después tenemos las hormonas sexuales, ¿sí? Nada, eso. Y las prostaglandinas que no van a servir, la verdad. Pero bueno, si se lo quieren saber, vayan ustedes a sabérselo. Los triglicéridos es la reserva de energía para el organismo, ¿no? Como serían los hidratos de carbono, viste que vieron que hablamos de esto de el glucógeno, ¿no? Que era la reserva principal. Hay una secundaria que es en forma de triglicéridos, ¿sí? Que en concentraciones, ¿no? Teniendo tantos triglicéridos puede ser malo para la salud, ¿sí? Tener mucha grasa puede ser malo para la salud. Pero bueno, vieron que, no sé, por ejemplo, metemos ahí, estoy volando, pero vieron las dietas keto, lo que hace es no consumir hidrato de carbono y usar la fuente de energía que usaríamos con los hidratos de carbono, los usamos
con las grasas, con los triglicéridos, y lo que hacemos es quemar grasas, ¿entendés? Esa es la base de keto, ¿no? de esto. Entonces es re loco. Y nada, tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Que es como ya habrán visto en la clase de que tuvimos de bases, ¿sí? Que ya vamos a repasar. Ahora después voy a armar un video con el próximo. Tenemos a los fosfolípidos, que son los famosos patobas, ¿no? Tienen una cabeza y tienen dos patas, ¿sí? No sé, ahí mis piernas, pero bueno, están acá. Y lo que hacen es, tienen una cabeza que es polar, y dos colas que no son polares, ¿sí? Es anfipática. Esta, ¿no? Nada, es eso. Me faltó aclarar algo, por ahí si les sirve, si no, no pasa nada, que es que los fosfolípidos lo que hacen es, están compuestos por dos cadenas de ácidos grasos, que es lo que vimos que eran los lípidos simples, que eran parte de los lípidos simples, y lo que sería una molécula de fosfato, ¿sí? Que eso es lo que hace que sea complejo, ¿no? Que sea un fosfolípido, ¿sí? Que es lo que me faltó aclararlo por cómo estaba compuesto el fosfato y por qué era considerado complejo, ¿sí? Pero bueno, nada, eso. Eso, ¿sí? Mientras que nada, lo que sería el grupo fosfato, viste que está compuesta por nada, dos cadenas estas de estas dos cadenas de ácidos grasos que dije. Estas dos cadenas de ácidos grasos lo que va a ser che flaco, alejate. Esas dos cadenas van a ser estas dos piernas del patoba, ¿no? Que van a decir, che, te voy a patear, te voy a mandar a la mierda, ¿entendés? Mientras que la cabeza va a ser la que va a pensar y va a decir, bueno, vos sí podés pasar, ¿sí? Vos sí podés pasar, ¿sí? Entonces nada, y esa cabeza está compuesta por el fosfato, ¿sí? Que es lo que mantiene la solubilidad de esta propiedad anfipática, ¿no? Que anfipática viene de medio anfibio, ¿no? Como de que es soluble en agua y no soluble en agua a la vez, ¿no? Eso. Después tenemos nada, los esteroides, ¿sí? Que son lípidos derivados del colesterol, nada. Nada, no sirven de mucho, nada. Es como que sirven para, son derivados del colesterol y los esteroides sirven para, tienen distintas funciones en distintas hormonas, ¿sí? No hace falta complejizar sobre eso, ¿sí? Mira, acá tenemos la imagen, ¿no? Mira, ahí están las piernas del patoa y la cabeza, ¿no? Con la cabeza piensa y dice, bien flaco, vos podés pasar, ¿sí? Bien flaco, vos podés pasar. Y con las colas dice, no flaco, no podés pasar, ¿sí? Los patea. Dice, che, para allá, y los patea, ¿sí? Esos son los ácidos grasos y este es el fosfato, ¿sí? Llamamos cabeza, o sea, llamamos fosfato a la cabeza y ácidos grasos a las piernas, ¿sí? De ese patoma. Entonces, nada. Y estos fosfolípidos son los que van a estar, por eso digo, en la bicapa lipídica de esta membrana, ¿sí? Que vamos a hablar en la célula el próximo video, ¿sí? Entonces, nada. Creo que ya entendieron esa parte, ¿no? Ahora vamos a hablar de las funciones principales de los lípidos, ¿sí? Como que es la función estructural en las membranas, que es lo que hablé de la bicapa lipídica, que vamos a terminar de profundizar en el video que viene, que es como, así como esto de que enjaula, ¿no? Se dice, que es que como tiene partes no polares y otras polares, es como que mantiene, ¿no? Es como que eso.
como que refuerza esa estructura, ¿sí? El agua, como que los productos están ahí y no dejan que salga, y eso, es como que lo mantienen cerrado. Pero no hace falta, es un concepto metafórico, ¿sí? Después tenemos la reserva energética, que ya dije, ¿no? Que es como la fuente de energía secundaria. La primaria es la de glucógeno, que era la de los hidratos de carbono. Esta es la secundaria, que es lo que hablamos de lo quieto y eso. Que la diferencia entre esta fuente de energía de los hidratos de carbono y la de los lípidos es que su contenido calórico es muy alto, ¿sí? Que las grasas tienen más calorías que los hidratos de carbono, y que mientras que los hidratos de carbono se pueden metabolizar, con presencia o ausencia del oxígeno, los lípidos solo pueden metabolizarse por presencia del oxígeno. Entonces, o sea que es más dependiente del oxígeno como para metabolizarse, ¿sí? Eso. Entonces, como después tenemos la producción de calor, ya hablamos que el lípido es el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo es lo mismo que decir grasa, ¿sí? Es grasa. Lípidos son las grasas, ¿sí? Los ácidos grasos, ¿no? Es el monómero, ¿no? Como lo simple ahí. Que eso va... es eso. La grasa nos protege del frío, ¿sí? Produciendo calor, ¿no? Y también como reserva de agua. No tengan tanto en cuenta esto de reserva de agua, porque la verdad que el agua no la toca casi. Así que menos que esto yo lo tacharía, para no confundir. Y y la de comunicación entre distintos órganos y tejidos a través del sistema endocrino, que es el sistema hormonal. Que no hace falta meterse mucho en eso, así que no se preocupen, ¿sí? Pero bueno, Después tenemos las proteínas, ¿sí? Las proteínas son... son tan compuestas por monómeros como los lípidos y los hidratos de carbono. Por ejemplo, en los lípidos ya hablamos el monómero o lo simple, ¿sí? que está compuesto como simple, pero es el monómero, ¿sí? Es lo mismo. Es el aminoácido en caso de la proteína. En el hidrato de carbono es la glucosa, la lactosa, la fructosa, eso. En el caso de los lípidos eran los ácidos grasos, ¿sí? En el caso de la proteína son los aminoácidos, ¿sí? Perdón por tanta eso. Algo que me sirvió mucho para aprender las proteínas es que hay un concepto que es que pensar a las proteínas como si fueran una pared, ¿sí? Tenemos una pared, esa pared está compuesta, ¿no? Por varios ladrillos, ¿sí? Para construir una pared se tiene que tener una cantidad de 20 ladrillos, ¿sí? La pared entera se llama proteína. Los ladrillos que componen esa pared llamada proteína se llaman aminoácidos, ¿sí? Y el pegamento que une los ladrillos, que es lo que estuvimos hablando del enlace, es el enlace peptídico, ¿sí? Este enlace peptídico es lo que hace es pegar estos aminoácidos, ¿sí? Construyendo la proteína, ¿sí? Esos 20 ladrillos, o sea, esos 20 aminoácidos pegados por enlaces peptídicos es lo que hacen esa pared que es la proteína, ¿sí? Creo que se entendió. Esto de los enlaces peptídicos es lo que ya vine hablando, que por ejemplo en los hidratos de carbono era el enlace glucosídico, y en los lípidos
No, ya me olvidé, pero estaba ahí, que lo expliqué. Eso. Esto es como la fórmula, pero no hace falta, seguro no las toman. Pero bueno, ahora. A ver. La estructura de las proteínas, o sea, no se metan tanto en la metáfora que les expliqué, porque está buena para entenderlo, ¿sí? Pero nada, esto es más teórico, ¿no? Hay distintas estructuras, ¿no? De las proteínas, ¿sí? Que se distinguen en 4 niveles de organización, ¿sí? Una estructura primaria, que es una secuencia de aminoácidos, es un aminoácido pegado a otro aminoácido, pegado a otro aminoácido, pegado a otro aminoácido, ¿sí? Una estructura secundaria, ¿sí? Que es como una hélice, ¿sí? Porque entre esta cadena de aminoácidos, ¿no? Que están como comunicados por enlaces, se empiezan a comunicar entre ellos, salteándose uno, formando como un enrollamiento, ¿sí? A ver si lo puedo poner acá. Es como, no sé, teníamos, no sé, y nada, tiene como cadena R, cadena R, cadena R, cadena R, sí, cadena R, cadena R, ¿sí? Entonces, nada, ¿sí? Cadena R significa que, nada, tiene algo unido, ¿sí? Eso. Entonces, nada, lo que hace es, ¿sí? Esta estructura secundaria lo que hace es... O sea, la estructura primaria es esto nomás, ¿sí? Esto sería el enlace peptídico, nada. Y, o sea, no es eso, pero nada, está como... Estoy haciendo una demostración, ¿sí? Entonces, nada, están unidos así en una secuencia de aminoácidos. Esto es como una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Ahora, en la secundaria empieza a algo que se denomina como una hélice, ¿sí? Un enrollamiento, que es que este se va a unir a este, ¿sí? Y lo que va a formar es como una especie de hélice, ¿sí? Porque se va a cambiar la estructura, porque, nada, se van a mover, ¿sí? Y eso, nada, creo que se entendió. Después la estructura terciaria es el plegamiento de distintos tipos de estructuras anteriores, ¿sí? Es el plegamiento, nada, es como una cadena, o sea, esta cadena se une a esta, ¿sí? Y esta cadena se une a otra, ¿sí? Es más compleja, eso. ¿Sí? Después la cuaternaria, que es la formada por 2 o más cadenas, ¿sí? Polipeptídicas, nada, eso. Que es el nivel más superior de complejidad, y eso. Y acá están, ¿no? Es lo que decía. Esta es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Que después van a pasar a enrollarse, porque se van a querer unir este con este, ¿sí? Entonces se enrollan. Después sucede un plegamiento, ¿no? Creo que es así, plegamiento, sí, plegamiento, perfecto. Muy bien, que se empiezan a plegar, ¿sí? Los unos a los otros. Y después en la cuaternaria, nada, es la unión de más de una o más cadenas, 2 o más cadenas polipeptídicas se van uniendo y generando esta estructura muchísimo más compleja, ¿sí? ¿Cómo sería la hemoglobina? ¿Sí? Por ejemplo, que es la molécula de la sangre, ¿sí? Eso es una proteína. Bueno, eso. Vamos con las funciones de las proteínas, ¿sí? Las proteínas van variando las funciones debido a este nivel de organización que estuvimos viendo. Eso.
La proteína en realidad suele tener más funciones en el nivel terciario, pero la verdad que nos chupa un huevo ahora, ¿no? Con todo el amor del mundo nos chupa un huevo. ¿Sí? Entonces nada, tiene función enzimática, función hormonal, función de reconocimiento, función de transporte, como la hemoglobina, ¿viste? La sangre transporta oxígeno, ¿sí? Eso. La función estructural, ¿no? Que es esto de que, por ejemplo, en la bicapa lipídica de la membrana es el componente como también rígido también que le da como estructura, ¿sí? Es esta pared, la pared provee estructura, ¿sí? Función de defensa, función de movimiento, movimiento en el sentido del músculo, ¿sí? Nosotros cuando consumimos proteína también nos ayuda el músculo, ¿no? Entonces, en función del movimiento, a eso se refiere. Función de reserva es también referente al músculo, ¿sí? Reservamos proteínas también para ser utilizadas en un movimiento, en alguna actividad que va a suceder en el futuro. Y la de transducción de señales, nada, que es eso de recibir las señales, ¿sí? Eso. Eso. No más eso. Muy bien. Después tenemos a las enzimas, ¿sí? Por eso decía función enzimática. Las enzimas son un tipo de proteínas, ¿sí? Que lo que hacen son llamados catalizadores biológicos, ¿sí? Que un catalizador es una sustancia, ¿sí? Que catalizar significa aumentar la reacción, ¿sí? Acelerar la reacción química, ¿sí? Es acelerar el tiempo que le tomaría a un sustrato, convertir un sustrato en un producto más rápido, ¿sí? Un sustrato en un producto, nada, también tiene que ver con los ribosomas, nada, con las proteínas y eso. Pero bueno, un sustrato en un producto, ¿sí? Eso. Como que no, tiene que ver con las reacciones químicas, perdón. Como que, no sé, ahí, por ejemplo, tenemos una reacción química, si A más B da un producto, ¿sí? Que es C, ¿sí? Se permite esto con una mayor velocidad, con una mayor velocidad, se permite llegar a esto, al producto, con una mayor velocidad, ¿sí? El producto C. Este es como el sustrato, ¿sí? Eso. Eso. Acá está el resumcito, los 20 aminoácidos conforman la pared, eso. Bueno, vamos ahora con el último, dale que se puede, ¿sí? Vamos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se conforman por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Existen dos tipos de ácidos nucleicos, existe el ARN y el ADN. El ADN se llama, o sea, la abreviación DNA, estamos en español, se llama ácido desoxirribonucleico, ¿sí? ¿Qué quiere decir desoxirribonucleico? Que eso, como que creo que tiene algo que ver con que ahí le falta oxígeno, está desoxigenado la ribosa, ¿sí? Desoxigenada el azúcar, ¿sí? Mientras que el ARN o RNA, ¿sí? Es ácido ribonucleico, ¿sí? A diferencia del DNA, que es desoxirribonucleico, ¿sí? O sea que no está como desoxidado. Desoxidado, como que no le falta este oxígeno, ¿sí? Bueno, nada. Entonces,
vamos a hablar de lo que se llama la unidad. La unidad sería el nucleótido, ¿sí? La unidad sería como el, no sé, se llamaría el monómero, ¿no? El monómero de los ácidos nucleicos serían los nucleótidos, ¿sí? Ahora, a ver, los nucleótidos, ¿sí? Están conformados por un hidrato de carbono. Ahora hagamos recuerdo que cuando hablamos de las funciones del hidrato de carbono, hablamos de que, qué loco, ¿no? Que decía que participaba de esto de esta biomolécula llamada ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese nucleótido está conformado con un hidrato de carbono, ¿sí? Eso. Después vamos a tener, mira, vamos a ver. Hidrato de carbono acá, llamado azúcar, ¿sí? O glucosa, azúcar. Perdón, ribosa. Sí, bueno, eso, azúcar. Después tenemos, nada, el grupo fosfato, ¿sí? Acá, pum, grupo fosfato. Que viste que lo había puesto antes, grupo fosfato. Con la base nitrogenada, ¿sí? Base nitrogenada. Estos enlaces, viste que cada uno tenía su propio enlace. Ya estuvimos hablando en que los hidratos de carbono era el enlace glucosídico, la proteína era el enlace peptídico, ¿sí? Y eso. ¿Sí? Ahora en el de ácido nucleico va a ser enlaces fosfodiéster, ¿sí? A ver, enlace fosfodiéster se llama así por una razón particular, que es esta unión de fosfato formando un éster, que un éster es más complicado. Pero sepan que se une estos enlaces que están enlazados por lo que se llama enlaces fosfodiéster, ¿sí? Que es enlaces de un fosfato con un éster, ¿sí? Fosfodiéster. Con dos ésteres, creo. Y por eso diéster. Entonces, nada. Hablamos, nada, de que la información genética se encuentra en el ADN, no sé, bueno, no sé, no pasa nada de esto. Nada, acá está esto de que, ¿no? Esto de que estuvimos hablando, esta sería la base nitrogenada. Se ve ahí, creo que. Esta sería la base nitrogenada. Esta sería la ribosa, ¿no? El azúcar. Este sería el fosfato, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de las bases nitrogenadas, ¿no? A ver. No se necesita, no sé qué tomarán, pero nada, no se sepan los nombres, sino por ahí la abreviación, ¿sí? Que es, nada, las bases nitrogenadas son las siguientes, ¿sí? Pueden ser adenina, citosina, guanina, timina y uracilo, ¿sí? Y eso. Y por comodidad, nada, para hacerlo más fácil, se denominan por la primera letra, ¿no? Hay una mnemotecnia que es la de ATGC, perdón, ATGC, perdón, ATGC de atajar, ¿sí? Que es A de adenina, T de timina, G de guanina, C de citosina, ¿sí? Y la que queda, bueno, que es la del uracilo, pero que la del uracilo solo se encuentra en el ARN, ¿sí? Acá lo voy a explicar. Acá. En el ARN porque no existe la timina en el ARN. No existe esa base nitrogenada, entonces se reemplaza por una que se llama uracilo, ¿sí? Y eso, ¿no? Entonces, a ver. Esas bases nitrogenadas
van a tener esta capacidad de complementarse entre sí, ¿sí? O sea, la adenina, por ejemplo, la A, va a poder complementarse con la T, ¿sí? Van a ser compatibles, se van a poder coger, ¿sí? Así que van a decir, bueno, flaco, a vos te quiero, y están como enamorados, ¿sí? A ese te quiero, entonces nos unimos. Y cada uno tiene como su pareja, ¿sí? Y nada, eso. Y ahora sobre que ese proceso, ¿no?, de complementariedad de las bases es muy importante para la estructura del ADN, ¿sí? Porque ese enrollamiento que se va a dar, ¿sí? Ese enrollamiento que se va a dar del ADN, vieron que es como una hélice, se da por esta, pues son dos cadenas, ¿sí? Y que esta cadena está formada por bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, ya hablamos, no sé, que la A le tiene ganas a la T, entonces va a ser así, tucu. Y que, no sé, que la G le tiene ganas a la C, entonces va a ser tucu. ¿Sí? Entonces, se van a ir enrollando, ¿sí? Generando la estructura del ADN, ¿sí? Y eso. También va a permitir la replicación o duplicación del ADN, ¿sí? Que se da por el ARN. Que va a venir el ARN mensajero, va a venir, va a, bueno, se lo cuento, va a desenrollar esa cadena que vieron que estaba enrollada por estas bases nitrogenadas, que es como que se apareaban entre sí, como que se conectaban, ¿no? Va a separarlas con una enzima, ¿sí? Va a pasar este ARN mensajero por el medio de las dos, ¿sí? Así, está enrollada, primero, después el ARN mensajero lo que va a hacer es, va a separarlas, ¿sí? Va a separarlas, tucu, para que llegue, este va a ser el ARN mensajero, ¿sí? Y lo que va a hacer, a ver, flaco, vos te complementaste con esta, entonces te podés complementar conmigo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer copiar todas las bases nitrogenadas, ¿sí?, de una cadena, para así codificar el aminoácido, ¿sí? Y después codificando ese aminoácido se va a poder llegar a la proteína, ¿sí? Está todo conectado, ¿entienden ahora? Y eso, ¿sí? Nada, hablando del ADN y que se diferencian, es que, nada, ya había dicho, ¿no?, como que el azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa, ¿sí? En eso se diferencian. Y que el ADN es de doble hélice y que el ARN es de una hélice, porque le va a venir a copiar al ADN, ¿sí? Se va a meter entre medio de los dos, tipo flaco es un triángulo amoroso, lo separa, le copia, o sea, le chupa todo lo que tiene y después se va, como una hija de puta, ¿entendés? Entonces nada, es eso. Entonces tenemos la estructura del ADN, ¿sí? El ADN, eso, esta es la información genética, ¿sí? Eso. Es responsable de la información hereditaria, ¿sí? Los genes. Cuando se dice que el ADN es una molécula bicatenaria, significa que es de doble cadena, no es de lo que hablamos acá, que es como esto. Que es esto, ¿no? Bicatenario. ¿Sí? Tuki. Eso. Bueno, va a tener dos estructuras, ¿no? Una primaria y una secundaria. ¿Sí? No importa mucho esto, pero que habla de que esta secuencia ¿no?, de estas bases nitrogenadas va a presentar una información, ¿no?, que es esta para ser codificada, ¿sí?
Y eso. Y que va cambiando la información que se desea codificar según el ordenamiento de las bases, ¿no? Como es su distribución. Si va primero esa base nitrogenada o va primero otra, ¿sí? Es como un lenguaje, ¿no? El que hablan. Te dicen una orden con una palabra o te dicen una orden con otra, ¿no? Y cuando cambias de orden, cambias de palabra, cambias de letras. Las letras serían como, de alguna forma, esas bases nitrogenadas. Creo que me explico bastante bien, pero es eso. Nada. Pues eso, lo otro no importa mucho. Nada. Esto es la estructura del ARN. ¿Sí? Ok. Nada. El ARN se dice que es lineal y de hebra sencilla. Se dice que es lineal, es como el que le mostré, ¿no? Que es esta, que es del triángulo amoroso, es la azul, ¿no? El triángulo amoroso que viene a copiarle a una de las cadenas para después codificar el aminoácido para después crear la proteína con esos 20 aminoácidos, ¿sí? Ok. Entonces nada. Eso. Esto es lo que dije que va. Eso. Completamente lo que estaba diciendo. Nada. A ver, con el ARN existen 3 tipos, ¿sí? Ok. Uno es. Solo pensaría como metáfora, ¿sí? Uno es el mensajero, ¿no? Se dice ARN, mensajero literalmente se llama así. ¿Por qué? Porque es el que le lleva la información del ADN a los ribosomas, ¿sí? Para que después se haga esa síntesis de proteínas, ¿sí? Después. Porque, para empezar, está mal puesto acá. O sea, no está mal puesta, pero está mal como explicado. Hay un proceso de transcripción y un proceso de traducción, ¿no? En la codificación en la síntesis de una proteína. ¿Sí? En el proceso de transcripción, perdón, lo que se va a hacer es... sí, lo que se va a hacer es, nada, transcribir, ¿no? Es esto lo que decía acá, de esta cadena, ¿no? Va a venir el ARN, este es el ARN mensajero, la cadena azul, ¿sí? ARN mensajero. Va a venir y va a decir, el que viene a robarse el amor, el triángulo amoroso, va a venir, che, flaco, te meto la cadena por el orto, te copio esto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir con esto de que va a copiar con eso perdón, de la transcripción, ¿no? Va a transcribir, como copiamos nosotros un resumen que transcribimos, es lo mismo. Va a transcribir las bases nitrogenadas, que es lo que estaba hablando antes, ¿sí? Va a transcribir estas bases nitrogenadas para después llevarlas, ¿sí? a los ribosomas donde va a suceder lo que se llama la síntesis de proteína, pero antes, para que empiece la síntesis de proteína, va a hacer falta una traducción, ¿no? Porque ya se acabó la transcripción, era eso, transcribir, ¿sí? Que la cadena copie. Después esa cadena va a los ribosomas. Ahora esa transcripción se necesita ser traducida. Traducida se refiere a codificada, es lo mismo, vieron como estos conceptos se relacionan. Codificada en términos de que van a codificar para un aminoácido, ¿sí? Van a traducirse en el lenguaje de un aminoácido, ¿sí? Para crear estas proteínas. Eso, ¿sí? Bueno, lo que va a hacer la red de transferencia es
Es eso. Es eso de que va a transferir el aminoácido a esta cadena que se está formando para formar la proteína. ¿Entendés? Es eso. Y después el ARN ribosómico que se va a encargar de formar los ribosomas, ¿sí? Para esta formación de síntesis de proteína, ¿sí? Así que es eso. Bueno, acá ya terminamos. Está esta metáfora también de que, nada, por ejemplo, el ARN mensajero, solo que es así, el ARN mensajero es como el correo argentino, ¿sí? Te llega a la casa y te dice, che, flaco, hubo un proceso de transcripción, ¿no? Como que le pasaron la información a este chabón, ¿no? Que vino con el correo, viene y te entrega el paquete. Pero este paquete tiene un código, ¿sí? Que vos necesitas ponerle, ¿sí? Para que pase. Ese código es el que yo estaba hablando, ¿no? Que necesita traducirse, ¿sí? Para llegar a esa mano, ¿no? Y esa mano después va a fabricar estas proteínas, ¿sí? Eso. No sé si fue una pelotudez, a mí por ahí le sirve, no sé. Pero bueno, nada. Eso. Ahí está el resumen. Y eso. Espero que les haya servido. Y eso.